Alejandro era un hombre de apariencia sorprendente. Sus rasgos regulares y su piel clara, junto con sus cálidos ojos grises y su cabello oscuro, crearon un retrato sorprendente. Era tan guapo como inteligente, educado y talentoso. Su imponente estatura le daba una presencia magnética allá donde iba. Sus movimientos eran elegantes, cada gesto cuidadosamente calculado, cada palabra pronunciada con precisión. Las personas que lo conocieron no pudieron evitar notar su aura de confianza y sofisticación. Sin embargo, detrás de la impecable fachada, se escondían misterios que intrigaban incluso a quienes creían conocerlo bien. Alejandro guardó profundos secretos, capas de su personalidad que solo unos pocos privilegiados tuvieron la oportunidad de vislumbrar. Su mirada a menudo tenía un brillo enigmático, como si estuviera constantemente reflexionando sobre el mundo que lo rodeaba. Era como si hubiera un velo sutil que lo separaba de los demás, una barrera que mantenía su verdadera esencia envuelta en sombras. Su inteligencia era innegable. Alexander dominó una amplia gama de temas, desde los clásicos hasta los más contemporáneos. Su mente ágil y perceptiva absorbía el conocimiento con voracidad, siempre sedienta de nuevos descubrimientos y desafíos intelectuales. Sin embargo, por mucho que se admirara su inteligencia, había un aura de misterio que lo rodeaba, como si guardara secretos profundos, encerrados en algún lugar de su alma. Algunos decían que podían ver sombras de tristeza atravesar sus ojos grises, pero nadie se atrevía a cuestionarlo al respecto. Alejandro era una figura enigmática, rodeada de un aire de intriga y fascinación. Su presencia dejó una impresión duradera en las mentes de quienes se cruzaron en su camino, dejándolos curiosos sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de la máscara de perfección que mostró al mundo. Nina Dmitrievna Stroeva, la madre de Ilyev, era una mujer peculiar. Creció en una gran casa antigua, donde vivieron sucesivamente varias generaciones de su familia. La casa, construida en una época lejana, era un testimonio silencioso de tiempos pasados, con sus resistentes muros de piedra y pasillos sombríos llenos de secretos. Desde pequeña, Nina quedó cautivada por la atmósfera misteriosa e imponente de la casa. Pasó horas explorando cada rincón, descubriendo artefactos antiguos y escuchando historias transmitidas de generación en generación. Cada habitación, cada mueble, contenía una historia que parecía resonar a través del tiempo, envolviéndola en una fascinación que solo crecía con el paso de los años. Nina heredó no solo la casa, sino también el legado de su familia, un legado marcado por tragedias y triunfos, secretos ocultos y pasiones prohibidas. Llevó consigo el peso de las historias que dieron forma a su linaje, sintiendo el peso de las expectativas y responsabilidades que conllevaba su herencia. Su personalidad era una mezcla compleja de fuerza y fragilidad, determinación y melancolía. Detrás de sus ojos profundos y expresión serena, había un alma inquieta, siempre buscando respuestas a preguntas que ni siquiera ella sabía cómo formular del todo. Como madre, Nina se dedicó por completo al bienestar de Ilyev. Vio en su hija no solo un vínculo familiar, sino una extensión de ella misma, una conexión con el pasado y una esperanza para el futuro. Cuidó a Ilyev con amor y cuidado, protegiéndola de las sombras que acechaban los pasillos de la casa y los secretos enterrados en sus cimientos. Sin embargo, a pesar de todo su amor, Nina también era una figura enigmática para Ilyev. Hubo momentos en los que su madre se perdía en pensamientos distantes, su mirada perdida en recuerdos que no compartía. Ilyev podía sentir el dolor y la tristeza que vivían en los rincones oscuros de la mente de su madre, pero sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para curarse con palabras. Nina era guardiana de los misterios de la familia, protectora de los secretos que dieron forma a su historia. Llevaba consigo el peso del pasado, mientras miraba hacia el futuro con esperanza y aprensión. Su viaje estuvo entrelazado con el de Ilyev, un viaje de descubrimiento y redención, de amor y sacrificio. El padre de Nina, Dmitri Strov, era un hombre con una mente brillante y una pasión por el conocimiento. Desde muy joven demostró una aptitud excepcional para el aprendizaje, sobresaliendo en sus actividades académicas y demostrando una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodea. Su amor por la docencia lo llevó a seguir una carrera como profesor universitario, donde compartió sus conocimientos e inspiró mentes jóvenes ansiosas por aprender. Dmitri era conocido por su sabiduría y amabilidad, rasgos que lo convirtieron no solo en un educador respetado sino también en un mentor y amigo de muchos de sus alumnos.
Su dedicación a la enseñanza fue más allá de las paredes del aula y se extendió al apoyo y la orientación que ofrecía a todos los que acudían a él en busca de consejo y orientación. Por otro lado, la madre de Nina, Irina, tenía una historia diferente. Nacida y criada en el campo, creció en medio de la sencillez de la vida rural, rodeada de la belleza natural y la cálida comunidad de su pueblo. Sin embargo, desde temprana edad, Irina mostró una determinación inusual de buscar educación y oportunidades más allá de los estrechos confines de su tierra natal. Con un espíritu inquieto y una sed insaciable de conocimiento, Irina dejó su ciudad natal para buscar educación en la ciudad. Enfrentó desafíos y adversidades, pero su determinación inquebrantable la llevó a alcanzar sus objetivos. Su viaje de autodescubrimiento y superación moldeó su visión del mundo e influyó profundamente en su hija, Nina. El matrimonio de Dimitri e Irina fue una unión de mentes y almas, una asociación basada en el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo mutuo. Compartían la pasión por el conocimiento y la creencia en el poder de la educación para transformar vidas. Su hogar era un refugio de aprendizaje y crecimiento, donde se discutían ideas y se cultivaban sueños. Nina creció bajo la amorosa y guía influencia de sus padres, absorbiendo su sabiduría y valores a lo largo de los años. Admiraba su dedicación al trabajo, su compasión por los demás y su capacidad para encontrar belleza y significado en las cosas simples de la vida. Desde muy joven, Nina demostró una sed insaciable de conocimiento. Sus padres, reconociendo su potencial desde temprana edad, cultivaron sus capacidades intelectuales, alimentando su curiosidad y animándola a explorar los vastos horizontes del aprendizaje. Bajo la cariñosa guía de sus padres, Nina se sumergió en un mundo de libros e ideas, absorbiendo cada palabra, cada concepto con una voracidad impresionante. Su mente ágil y aguda era como una esponja, absorbiendo conocimientos de una variedad de disciplinas y campos de estudio. Sus días estuvieron llenos de lectura y estudio diligente, mientras se dedicaba a ampliar sus horizontes y profundizar su comprensión del mundo que la rodeaba. Sus padres la alentaron a cuestionar, desafiar las normas establecidas y buscar respuestas a las preguntas que la intrigaban. A medida que Nina crecía, su deseo de conocimiento se intensificaba. Destacó en sus clases, impresionando a sus profesores con su aguda inteligencia y su capacidad de análisis crítico. Su pasión por aprender era evidente en cada conversación, en cada acalorado debate sobre los más diversos temas. La decisión de ingresar a la misma universidad donde trabajaba su padre no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de años de preparación y dedicación, una demostración del compromiso de Nina con su propia educación y crecimiento personal. Ella veía la universidad no solo como una institución educativa, sino como un santuario de conocimiento, donde podía ampliar sus horizontes y explorar nuevas fronteras del pensamiento humano. Para Nina, la educación era más que simplemente adquirir conocimientos, fue un proceso de autodescubrimiento y transformación. Vio cada desafío como una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo como una invitación a superar. Sus padres le enseñaron que el verdadero valor del aprendizaje no estaba solo en la información que acumulabas, sino en la forma en que moldeaba tu visión del mundo e influía en tus elecciones y acciones. La caída ocurrió un frío día de invierno, cuando Nina decidió disfrutar de un tiempo libre patinando sobre hielo con unos amigos. El ambiente se llenó de alegría y entusiasmo, con risas resonando en el aire mientras los patinadores se divertían bajo el cielo nublado. Sin embargo, lo que comenzó como una tarde de diversión rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando Nina perdió el equilibrio y cayó con fuerza sobre el duro hielo. El agudo sonido del impacto resonó en sus oídos mientras se retorcía de dolor y su brazo latía con agonizante intensidad. Sus amigos se apresuraron a ayudarla, preocupados por su estado. Nina fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una fractura en el brazo que requeriría semanas de inmovilización y fisioterapia para recuperarse por completo. Pero lo que nadie podía predecir era la persistencia del dolor, incluso después de una aparente curación. El dolor se convirtió en un compañero constante en la vida de Nina, una sombra que la acompañaba en cada momento del día. Incluso cuando el brazo sanó y los huesos se fusionaron nuevamente, la sensación de malestar y agonía persistió, como una herida que nunca sanó por completo. El accidente de patinaje dejó profundas cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en su mente y alma. Nina se encontró confrontada con la fragilidad de su propia existencia,
lo efímero de la vida y la vulnerabilidad del cuerpo humano frente a las implacables fuerzas de la naturaleza. El dolor físico fue solo una parte del desafío que enfrentó Nina. También luchó contra el dolor emocional, el trauma del accidente que la persiguió incluso en los momentos más tranquilos de su vida. Se preguntó si alguna vez sería capaz de superar el miedo y la ansiedad que surgían cada vez que intentaba reconectarse con actividades que alguna vez le brindaron alegría. El cambio fue profundo e imborrable. Nina se dio cuenta de que la vida era frágil e impredecible, un delicado equilibrio entre alegría y sufrimiento, triunfo y tragedia. Aprendió a valorar cada momento, cada respiro, como un regalo precioso que no podía darse por sentado. Irina siempre ha sido una mujer pragmática, firmemente arraigada en la realidad y desconfiada de prácticas consideradas supersticiosas o irracionales. Sin embargo, ante la angustia de su hija, estuvo dispuesta a dejar de lado sus reservas y explorar todas las opciones disponibles para aliviar su sufrimiento. La curandera, una figura enigmática envuelta en misterio y leyenda local, era conocida por sus inusuales habilidades y su capacidad para curar enfermedades que desafiaban la comprensión de la medicina convencional. Su nombre fue susurrado en tonos reverentes por los residentes de la región, cada uno de los cuales compartió historias de curas milagrosas y bendiciones otorgadas por sus hábiles manos. Irina conoció al curandero en una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad, rodeada de la serenidad de la naturaleza y el aroma de las hierbas aromáticas. La sanadora, una anciana de ojos sabios y manos amables, recibió a Irina con una mezcla de compasión y determinación, dispuesta a ayudar a aliviar la carga que llevaba Nina. Utilizando una mezcla de hierbas y rituales antiguos, el sanador profundizó en las profundidades del dolor de Nina, explorando las capas ocultas de su ser en busca de curación y redención. Invocó a los espíritus de la naturaleza, susurrando palabras de poder y antiguas bendiciones mientras trazaba símbolos sagrados en el aire con gestos elegantes y precisos. Para Nina, la experiencia fue una mezcla de esperanza e incredulidad. Observó con cautela mientras la sanadora realizaba sus rituales, cuestionando en silencio la efectividad de sus prácticas y el alcance de sus promesas. Sin embargo, incluso en medio de la duda, una chispa de fe comenzó a florecer en su corazón, alimentada por la posibilidad de alivio y curación que tenía ante ella. Con el paso de los días, Nina empezó a notar sutiles cambios en su estado. El dolor, que antes la había perseguido incesantemente, comenzó a disminuir lentamente, reemplazado por una sensación de calma y bienestar que no había experimentado en mucho tiempo. Sus movimientos se volvieron más fluidos, su mente más clara, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. Para Irina, ser testigo de la transformación de su hija fue una revelación emotiva. Vio de primera mano el poder de la fe y la esperanza, la capacidad de la mente humana para curarse a sí misma cuando la toca la luz de la compasión y la bondad. En silencio agradeció al sanador, reconociendo su contribución a la curación de Nina y la restauración de la paz en su atribulada familia. La abuela Olga era una presencia imponente, envuelta en un manto de misterio y sabiduría ancestral. Sus ojos, brillando con la luz de la experiencia y la compasión, parecían penetrar el alma de quien la conocía, revelando secretos ocultos y verdades profundas que escapaban a la percepción común. Su cabaña, rodeada de un aura de magia y reverencia, era un refugio sagrado donde los buscadores de curación acudían en busca de alivio de sus dolores y aflicciones. Las paredes, adornadas con artefactos antiguos y símbolos misteriosos, atestiguan los muchos años de dedicado servicio de la abuela Olga a la comunidad que la veneraba como una sanadora poderosa y benévola. Al entrar a la cabaña, Nina e Irina fueron recibidas calurosamente por la abuela Olga, cuya cálida sonrisa y suave voz calmaron sus ansiedades y temores. Exudaba una presencia tranquilizadora, una sensación de que todo estaría bien en este santuario sanador donde los milagros eran posibles y la esperanza florecía como una flor en medio del desierto. La abuela Olga escuchó atentamente la historia de Nina e Irina, absorbiendo cada detalle con atención amorosa y compasiva. No solo escuchó con los oídos, sino con el corazón, sintonizándose con el dolor y el sufrimiento que desbordaban las palabras de las dos mujeres que buscaban su ayuda. Con manos expertas y ojos perspicaces, la abuela Olga examinó a Nina, hurgando en lo más profundo de su alma en busca del origen de su dolor. Invocó a los espíritus de la naturaleza, cantó canciones antiguas y ofreció oraciones a los dioses que habitaban los reinos invisibles que impregnaban el mundo tangible. Para Nina e Irina,
Conocer a la abuela Olga fue una experiencia transformadora, un viaje de autoconocimiento y redención que las llevó más allá de los límites de lo que conocían y entendían. Fueron testigos de la verdadera esencia de la curación, la magia que reside en la profunda conexión entre cuerpo, mente y espíritu, una verdad que trasciende la comprensión racional y se manifiesta como un milagro divino. Cuando la reunión llegó a su fin, Nina e Irina se sintieron renovadas y vigorizadas, fortalecidas por la promesa de curación y esperanza que les ofreció la abuela Olga. Salieron de la cabaña llevando consigo la luz de la fe y la certeza de que, con amor y compasión, todo dolor se puede aliviar y todas las heridas se pueden curar. El tratamiento de Nina con el sanador fue un viaje de descubrimiento y transformación. Bajo el cuidado atento y gentil de la abuela Olga, Nina se sumergió en un mundo de curación y renovación, donde los límites entre lo físico y lo espiritual se fusionaron en una danza armoniosa de energía y compasión. Durante las 2 semanas que permaneció en la cabaña del curandero, Nina fue sometida a una serie de rituales y prácticas curativas que tenían como objetivo no solo aliviar su dolor físico, sino también devolver el equilibrio y la armonía a su ser interior. La abuela Olga utilizaba diversos métodos, desde masajes terapéuticos hasta infusiones de hierbas medicinales, cada uno de ellos diseñado para fortalecer el cuerpo, calmar la mente y nutrir el alma. Nina se lanzó al proceso de curación con determinación y fe, dejándose guiar por la antigua sabiduría de la sanadora y la promesa de alivio que ella ofrecía. Profundizó en las profundidades de su propia conciencia, explorando los rincones oscuros y olvidados de su psique en busca de respuestas y redención. Cada día que pasaba, Nina fue testigo de los efectos positivos del tratamiento, medidos por la disminución gradual de su dolor y la recuperación gradual de la función de su mano lesionada. Experimentó momentos de paz y serenidad, una sensación de ligereza y libertad que hacía mucho tiempo que no conocía. Su mente se aclaró, su visión del mundo se expandió, como si le hubieran quitado un velo de los ojos, revelando una realidad más profunda y significativa más allá de las apariencias superficiales. Para Nina, el tratamiento con Bobo Olga representó más que un simple alivio del dolor físico, fue un viaje de autodescubrimiento y sanación interior que la transformó en un nivel fundamental. Aprendió la importancia de cuidarse a sí misma, escuchar las necesidades de su cuerpo y alma y cultivar una conexión más profunda con el mundo que la rodea. A lo largo de 2 semanas, Nina compartió conversaciones profundas y significativas con la abuela Olga, absorbiendo su sabiduría y compasión como una esponja sedienta. Encontró consuelo e inspiración en las palabras del sanador, cuyo amor incondicional y dedicación al servicio de los demás eran una fuente de luz y esperanza en un mundo a menudo oscurecido por el dolor y el sufrimiento. La curación física de su mano herida fue solo el comienzo de su viaje interior. El dolor que llevaba se había aliviado, pero el verdadero trabajo de curación estaba ocurriendo en su corazón y alma, donde las heridas emocionales y espirituales pedían atención y cuidado. Nina salió de la cabaña del sanador con una nueva perspectiva de sí misma y del mundo que la rodeaba. Se sentía más conectada con su propia esencia, más alineada con sus valores y propósitos más profundos. El viaje de autoconocimiento y curación le permitió reconocer y confrontar los patrones de pensamiento y comportamiento que la mantenían atrapada en ciclos de dolor y sufrimiento. Bajo la amorosa guía de la abuela Olga, Nina aprendió el arte de la autocompasión y el perdón, liberando las cadenas del pasado y abrazando la libertad de vivir plenamente en el presente. Descubrió la belleza y la serenidad que se obtienen cuando nos permitimos aceptarnos a nosotros mismos y a los demás con amor y compasión incondicionales. Además, Nina también se reconectó con su familia de una manera más profunda y significativa. Su viaje de curación le ha aportado una nueva comprensión de las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de fomentar vínculos de amor y comprensión mutua. Se encontró apreciando cada momento con sus padres, compartiendo historias, risas y lágrimas con un nuevo aprecio por el precioso regalo de la familia. En el aspecto académico, Nina también experimentó un cambio significativo. Su claridad mental y su renovada pasión por aprender la impulsaron a nuevas alturas de excelencia académica. Se sumergió en sus estudios con renovada determinación, buscando no solo el conocimiento intelectual sino también la sabiduría que proviene de la aplicación práctica de lo aprendido. Nina se convirtió en una fuente de inspiración para sus compañeros de clase, compartiendo su viaje de sanación y transformación con humildad y gratitud. Su presencia irradiaba un aura de calma y confianza, tocando las vidas de quienes lo rodeaban con su autenticidad y compasión.
Con el paso del tiempo, Nina supo que su viaje de transformación estaba lejos de terminar. Aceptó la vida con un corazón abierto y una mente receptiva, lista para afrontar los desafíos y oportunidades que le deparaba el futuro con valentía y determinación. Durante su estancia en el pueblo, alejada de las distracciones de la vida cotidiana e inmersa en la serenidad de la naturaleza, Nina tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su viaje de sanación y transformación. Dedicó horas a contemplar las lecciones que aprendió de la abuela Olga, profundizando en su propio ser en busca de respuestas y claridad. La quietud del pueblo ofreció a Nina un refugio seguro para explorar los rincones más profundos de su alma, enfrentando sus miedos e inseguridades con coraje y determinación. Se permitió sentir todas las emociones que surgieron durante este periodo de introspección, abrazando tanto la luz como la oscuridad que residía en su interior. Nina descubrió un nuevo aprecio por la sencillez de la vida, encontrando la belleza en las pequeñas cosas y la gratitud en los momentos de tranquilidad y contemplación. Aprendió a valorar la importancia del autoconocimiento y la autenticidad, reconociendo que la verdadera felicidad radica en conectarse consigo misma y con el mundo que la rodea. Al regresar a su vida cotidiana, Nina trajo consigo un renovado sentido de propósito y claridad. Estaba decidida a vivir una vida alineada con sus valores más profundos, priorizando el bienestar de su mente, cuerpo y espíritu por encima de todo. Su quietud e introspección fueron notadas por quienes la rodeaban, quienes observaron con asombro la sutil transformación que ocurrió dentro de ella. Nina irradiaba un aura de serenidad y confianza en sí misma, inspirando a otros a buscar respuestas y dirección en su interior. Mientras navegaba por las aguas de la vida, Nina sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Abrazó lo desconocido con un corazón abierto y una mente receptiva, lista para afrontar los desafíos y oportunidades que le deparaba el futuro con valentía y determinación. La confesión de Nina sacudió profundamente sus raíces familiares. Sus padres, criados con una mentalidad secular y escépticos respecto de la religión, quedaron atónitos por la revelación de su hija. La idea de que Nina se dedicara a una vida religiosa, renunciando a los valores y creencias que tanto apreciaban, era algo que nunca esperaron enfrentar. Para Irina y su esposo la noticia representó un dilema emocional y espiritual. Se encontraron ante la difícil tarea de conciliar sus propias convicciones con los deseos y aspiraciones de su hija. El shock inicial al saber que Nina había encontrado una nueva dirección en su vida dio paso a una profunda reflexión sobre el significado y el propósito de la existencia humana. Nina, por el contrario, estaba decidida en su decisión. Su viaje de sanación y transformación la llevó a una profunda conexión espiritual, una comprensión intuitiva de la presencia divina que impregnaba todas las cosas. Sintió el llamado de Dios en su corazón, guiándola hacia un camino de servicio y devoción que trascendió las limitaciones del mundo material. Para Nina, su decisión de dedicar su vida a Dios fue una manifestación de su verdadera esencia, una expresión de amor y gratitud por la gracia divina que había transformado su vida. Se sintió llamada a compartir esta luz con el mundo, a ser un faro de esperanza e inspiración para quienes buscan el camino de la verdad y la redención. La noticia de la partida de Nina dejó a sus padres en un estado de conflicto interno. Lucharon entre el deseo de apoyar a su hija en su viaje espiritual y el miedo a lo desconocido, a lo que esto significaría para el futuro de su familia y para las creencias que mantenían con tanta firmeza. A medida que se acercaba el día de la partida de Nina, la tensión en el aire era palpable. Las emociones estaban a flor de piel, los corazones estaban cargados de incertidumbre y aprensión por lo que estaba por venir. Pero en el fondo también había un sentimiento de profundo amor y respeto mutuo, una comprensión silenciosa de que, aunque sus creencias pudieran diferir, el vínculo que los unía como familia era inquebrantable. La decisión de Nina de abrazar la vida monástica fue un paso valiente y definitivo en su camino espiritual. Abandonar las comodidades de la vida urbana y las comodidades materiales en favor de una existencia sencilla y devocional fue una elección que reflejaba su profunda conexión con Dios y su compromiso con una vida de servicio y contemplación. Al salir del apartamento de sus padres, Nina se despidió de las comodidades y distracciones modernas de la vida cotidiana y adoptó una nueva forma de vida basada en la sencillez y la humildad. La modesta habitación que alquiló en las afueras era su refugio sagrado, un lugar donde podía retirarse del mundo y volverse hacia adentro, buscando la presencia divina que habitaba en su corazón. En la escuela de la iglesia, Nina encontró una comunidad de almas con ideas afines,
que compartían su viaje espiritual y buscaban la verdad junto a ella. Las actividades de la escuela de la iglesia fueron una fuente de inspiración y aprendizaje, brindándole oportunidades para profundizar su comprensión de la fe y fortalecer su conexión con Dios y otros miembros de la comunidad. Su vida monástica estuvo marcada por una rutina de oración, meditación y estudio de las Sagradas Escrituras. Todas las mañanas, antes del amanecer, Nina se levantaba para participar en los maitines, involucrándose en la liturgia y las oraciones que elevaban su alma a la comunión con lo divino. Encontró consuelo y paz en la simplicidad de estos rituales, encontrando consuelo en el conocimiento de que Dios siempre estuvo a su lado, guiándola en cada paso de su viaje espiritual. Además de sus prácticas devocionales, Nina también participó activamente en obras de caridad y servicio comunitario promovidos por la escuela de la iglesia. Dedicó su tiempo y energía a ayudar a los menos afortunados, compartiendo el amor y la compasión que fluían del corazón de Dios hacia todos sus hijos. Su obra fue una expresión tangible de su devoción, un testimonio vivo del poder transformador de la fe cuando se vive en acción. A pesar de los desafíos y sacrificios que acompañaron su vida monástica, Nina encontró una profunda satisfacción y alegría en su nuevo camino. Cada día era una oportunidad para crecer en amor y sabiduría, para volverse más íntima con lo divino y más consciente de su propia naturaleza divina como hija de Dios. Estos 2 años fueron un periodo de profunda inmersión espiritual para Nina. Su vida monástica se caracterizó por una rigurosa disciplina y una inquebrantable devoción al servicio de Dios. Cada aspecto de su rutina diaria estaba dedicado a la búsqueda de la verdad espiritual y la comunión con lo divino. El ayuno, una práctica común entre los monjes, era una parte esencial de la vida de Nina. Abrazó el sacrificio del alimento físico en favor del alimento espiritual, encontrando fuerza y claridad de pensamiento en la renuncia a las necesidades del cuerpo en favor de la elevación del alma. El ayuno era un recordatorio constante de su dependencia de Dios y de su voluntad de renunciar a las comodidades materiales en favor de la búsqueda de la verdad eterna. La asistencia diaria a la iglesia era un pilar fundamental de su vida espiritual. Nina encontró consuelo e inspiración en el compañerismo con otros creyentes, compartiendo sus experiencias y buscando guía espiritual juntos. Las ceremonias litúrgicas fueron momentos de profunda reverencia y adoración, donde Nina se sintió más cerca de Dios y más conectada con la comunidad de creyentes que la rodeaba. El estudio de las Escrituras y las vidas de los santos fue una parte integral del viaje espiritual de Nina. Profundizó en las sagradas palabras de las Escrituras, buscando ideas y revelaciones que iluminaran su camino y fortalecieran su fe. Las vidas de los santos sirvieron como ejemplos inspiradores de virtud y devoción, mostrando a Nina el poder transformador de la gracia divina en las vidas de aquellos que se entregaron por completo al servicio de Dios. Durante estos 2 años, Nina experimentó un cambio profundo en sus sentimientos y percepciones sobre la vida y el propósito. Encontró una paz interior y un gozo indescriptible en la presencia de Dios, una sensación de plenitud y cumplimiento que trascendió las preocupaciones y ansiedades del mundo material. Su fe se fortaleció, su confianza se profundizó y su amor por Dios y por los demás se convirtió en la fuerza impulsora que guió cada aspecto de su vida. Sin embargo, a pesar de la serenidad y la alegría que encontró en su vida monástica, Nina también comenzó a sentir una sutil inquietud en su corazón. Una sensación de que faltaba algo, de que había un llamado más profundo que aún no había sido respondido. Estos sentimientos turbaron su alma, despertando interrogantes y reflexiones sobre el verdadero propósito de su camino espiritual. Esta fase del viaje de Nina estuvo marcada por una intensa y angustiosa batalla interna. Los sentimientos de culpa y confusión la agitaron como una tormenta, desafiando su fe y su comprensión del camino que había elegido seguir. Cada momento estuvo impregnado de incertidumbre y la sensación abrumadora de estar perdido en un mar de dudas y preguntas. Nina intentó recurrir a la oración como fuente de consuelo y guía, buscando refugio en la amorosa presencia de Dios. Sin embargo, sus oraciones parecían vacías y carentes de significado, sus palabras perdidas en un vacío de silencio. Se sentía desconectada de su fe, lejos de la luz divina que una vez había iluminado su camino. La lucha interna de Nina se vio exacerbada por la presión de sus propias expectativas y las expectativas de la comunidad monástica que la había acogido. Se sentía atrapada en un papel que ya no encajaba, una personalidad que había asumido para satisfacer a los demás en lugar de honrar su verdadera esencia.
La decisión de reconocer su falta de preparación para la vida monástica fue un punto de inflexión crucial para Nina. Fue un acto de valentía y autenticidad, una humilde admisión de las propias limitaciones y una aceptación de la necesidad de buscar un nuevo camino en el propio camino espiritual. Al enfrentarse a la verdad de su propia experiencia, Nina sintió que le quitaban un peso de encima, una sensación de alivio y libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Se permitió aceptar la vulnerabilidad de su humanidad, reconociendo que no necesitaba tener todas las respuestas ni seguir un camino predefinido para encontrar la paz y la felicidad que buscaba. Nina sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante e incierto, pero estaba decidida a seguir el llamado de su corazón y a confiar en la sabiduría divina que residía en su interior. Se estaba preparando para explorar nuevos horizontes, para explorar territorios desconocidos en busca de la verdad y la autenticidad que anhelaba. Esta decisión marcó una nueva etapa en el viaje de Nina, un viaje de redescubrimiento y renovación. El gesto simbólico de cortarse el pelo y abandonar el pañuelo negro representaba más que un simple cambio de apariencia externa. Fue un poderoso símbolo de su voluntad de liberarse de las cadenas del pasado y abrazar el presente con valentía y determinación. Al dejar atrás su vestimenta monástica y sus prácticas devocionales, Nina se abrió a un mundo de posibilidades y experiencias que antes habían estado fuera de su alcance. Se permitió explorar nuevos intereses, conocer gente nueva y crear nuevos recuerdos que moldearían el curso de su vida de maneras inesperadas y emocionantes. El corte de pelo representó más que un simple cambio de estilo, fue una declaración de independencia y autoexpresión. Nina se sintió revitalizada y empoderada por la libertad de elegir su propia identidad, de expresar su singularidad de maneras que resonaban con su verdadero yo. Al abandonar el pañuelo negro, Nina también dejaba atrás las restricciones y limitaciones que habían definido su vida durante tanto tiempo. Se liberó del peso del pasado, abriéndose a un futuro lleno de promesas y oportunidades que la esperaban. Comenzar a vivir como una joven normal trajo consigo una sensación de ligereza y alegría que Nina no había experimentado en mucho tiempo. Se sumergió de lleno en cada experiencia que la vida tenía para ofrecerle, abrazando cada momento con un espíritu de curiosidad y gratitud. Nina se encontró involucrada en una variedad de nuevas actividades e intereses, explorando pasiones que habían estado reprimidas durante mucho tiempo. Se unió a clubes universitarios, participó en eventos culturales y se involucró en causas sociales cercanas a su corazón. Su sed de conocimiento y su sed de vida eran insaciables, impulsándola a buscar nuevas oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento en cada esquina. Sin embargo, incluso cuando abrazó su nueva vida con entusiasmo y determinación, Nina todavía llevaba consigo las lecciones y experiencias que había adquirido durante su viaje espiritual. Sabía que, aunque su búsqueda de la verdad pudiera haber tomado diferentes formas, el deseo de conexión y significado seguía guiándola en su camino. La oportunidad de trabajar en la granja fue una bendición inesperada para Nina. Aunque inicialmente no era el tipo de trabajo que había imaginado para ella misma, pronto resultó ser una experiencia enriquecedora y gratificante que la ayudó a encontrar un nuevo propósito y significado en su vida. Como cocinera en la granja, Nina se lanzó de lleno a sus responsabilidades, dedicándose con pasión y dedicación al arte de cocinar. Se encontró inmersa en un ambiente de trabajo dinámico y acogedor, donde la camaradería y el sentido de comunidad eran tan importantes como la calidad de las comidas servidas. Preparar comidas sencillas para estudiantes de derecho en ejercicio era más que una simple tarea rutinaria para Nina, fue una oportunidad para nutrir el cuerpo y el alma de quienes dependían de él para alimento y consuelo. Ella aceptó el desafío con entusiasmo, poniendo todo su amor y cuidado en cada plato que servía, esperando traer un poco de alegría y satisfacción a quienes la rodeaban. Con el paso de los días, Nina desarrolló un profundo aprecio por la vida agrícola y la simplicidad de sus rutinas diarias. Encontró alegría en las tareas mundanas y el trabajo duro que formaban parte de la vida en el campo, descubriendo una belleza y serenidad que antes se le había escapado a los ojos. Además, el entorno tranquilo de la granja proporcionó a Nina un espacio sagrado para la reflexión y la contemplación. Entre las tareas de la cocina y las actividades diarias, encontró momentos preciosos para reconectarse consigo misma y con Dios, alimentando su alma con el silencio y la soledad tan necesarios para su camino espiritual. Trabajar en la granja también le permitió a Nina formar nuevas conexiones y amistades significativas con las personas que compartieron su viaje.
Encontró inspiración en las sonrisas y las historias de los trabajadores agrícolas, cuya sencillez y humildad le enseñaron valiosas lecciones sobre la verdadera esencia de la vida y la felicidad. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, Nina floreció en su papel de cocinera en la granja y encontró un renovado sentido de propósito y satisfacción en su trabajo. Cada comida preparada era más que solo comida, fue una expresión de amor y gratitud por la vida y las bendiciones que brindaba. La presencia de Nina en la finca no pasó desapercibida para los estudiantes que frecuentaban el lugar. Su belleza y juventud llamaron la atención de los jóvenes, quienes intentaron de diversas formas llamar su atención y ganarse su favor. Sin embargo, Nina se mantuvo firme en su compromiso con su trabajo y su propia integridad, manteniéndose fiel a sus principios y valores incluso ante los ataques de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes, atraídos por la belleza y la radiante presencia de Nina, intentaban entablar conversaciones amistosas e intercambiar miradas significativas cada vez que tenían la oportunidad. Algunos incluso elogiaron torpemente su cocina, esperando establecer una conexión más estrecha con la joven cocinera. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los estudiantes, Nina se mantuvo reservada y profesional en sus interacciones con ellos. Reconoció el carácter fugaz de la atención que recibía y prefirió mantener una postura discreta y concentrada en su trabajo, evitando distracciones que pudieran comprometer su dedicación al servicio que brindaba en la finca. Para Nina, el trabajo era una prioridad y un motivo de orgullo personal. Se dedicó diligentemente a sus responsabilidades en la cocina, buscando perfeccionar sus habilidades culinarias y asegurándose de que cada comida fuera preparada con amor y cuidado. Su determinación y profesionalismo inspiraron admiración entre sus compañeros de trabajo y contribuyeron a su reputación como una de las mejores cocineras de la región. A pesar de los intentos de los estudiantes por acercarse a ella, Nina mantuvo una distancia gentil y respetuosa, dejando en claro que su enfoque estaba en su trabajo y la búsqueda de la excelencia en todo lo que hacía. Su postura firme y su tranquila determinación sirvieron como un poderoso recordatorio de su independencia y confianza en sí misma, reforzando su imagen de mujer de principios y valores inquebrantables. Con el paso de los días en la finca, Nina siguió siendo el centro de atención de los estudiantes, quienes admiraban su belleza y admiraban su dedicación a su trabajo. Sin embargo, se mantuvo firme en su determinación de permanecer concentrada en sus responsabilidades, decidida a seguir adelante con integridad y dignidad, independientemente de las tentaciones y distracciones que se le presentaron. El encuentro entre Nina y su madre estuvo envuelto en una atmósfera llena de emociones reprimidas y dolores no resueltos. Desde que Nina decidió seguir su propio camino espiritual, la relación con su madre estuvo marcada por tensiones y conflictos latentes, que ahora afloraban con toda su fuerza. Al entrar a la casa donde pasó gran parte de su infancia, Nina se sintió abrumada por una compleja mezcla de sentimientos. La familiaridad de los muebles y objetos que lo rodeaban le traía recuerdos de días más simples e inocentes, pero también despertaba recuerdos dolorosos de conflictos pasados y palabras no dichas. El encuentro con su madre estuvo lleno de silencios incómodos y miradas llenas de significados no expresados. Ambos intentaron encontrar las palabras adecuadas para expresar sus emociones y reconciliar sus diferencias, pero el abismo que se había formado entre ellos parecía insalvable. Nina buscó comprensión y aceptación por parte de su madre, con la esperanza de poder mirar más allá de las apariencias y comprender las motivaciones profundas detrás de sus decisiones. Sin embargo, su madre quedó atrapada en sus propias percepciones y expectativas, incapaz de abrirse a la perspectiva de su hija y aceptar su viaje espiritual. El diálogo entre madre e hija estuvo marcado por acusaciones veladas y lamentos no expresados, cada palabra pronunciada cargada de significados no expresados y sentimientos no resueltos. El pasado se cernía sobre ellos como una sombra, oscureciendo la posibilidad de un entendimiento mutuo e impidiéndoles conectarse verdaderamente entre sí. A pesar de los esfuerzos de Nina por encontrar puntos en común con su madre, el abismo entre ellas parecía profundizarse con cada momento que pasaban juntas. Las heridas del pasado aún estaban abiertas y la falta de perdón y comprensión hacía imposible cualquier intento de reconciliación. Cuando el encuentro llegó a su fin, Nina y su madre se despidieron con un nudo de tristeza y arrepentimiento apretando sus corazones. Ambos sabían que el camino hacia la curación y la reconciliación sería largo y difícil, pero estaban decididos a no perder la esperanza de un futuro en el que el amor y el perdón pudieran triunfar sobre el resentimiento y el dolor.
A la noticia de la partida del padre de Nina sacudió profundamente las estructuras familiares, dejando a su paso un rastro de dolor y desolación. El shock de la traición y el abandono repentino fueron golpes devastadores para Irina, quien se encontró confrontada con la brutal realidad de la traición y la deslealtad dentro de su propio hogar. Durante años, el matrimonio de los padres de Nina había sido una fuente de estabilidad y seguridad en sus vidas. Su padre, un respetado profesor universitario, representaba la figura paterna ideal a los ojos de Nina, mientras que su presencia en la familia era un ancla de apoyo y orientación para todos. Sin embargo, el descubrimiento de su relación extramatrimonial sacudió los cimientos del matrimonio, exponiendo las fisuras y debilidades que se habían acumulado a lo largo de los años. El corazón roto de Irina quedó destrozado por la traición de su marido, dejándola sumida en un mar de dolor y desesperación. Para Irina, la culpa y el remordimiento se convirtieron en compañeros constantes, carcomiendo su alma y consumiendo sus esperanzas de un futuro feliz. Se sintió atormentada por el sentimiento desgarrador de haber fracasado como esposa y como madre, incapaz de proteger a su familia del dolor y el sufrimiento que ahora los consumía. En medio del torbellino de emociones, Irina recurrió a Nina en busca de respuestas y consuelo, esperando encontrar el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba en los brazos de su hija. Sin embargo, el dolor y la confusión de Irina rápidamente se convirtieron en ira y resentimiento, dirigidos a Nina como un chivo expiatorio conveniente para su propio dolor. Para Irina, Nina se convirtió en el blanco de sus frustraciones y decepciones, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que podría haber sido. Culpó a Nina por el abandono de su marido, haciéndola responsable del colapso de su familia y de la traición de su padre. La relación entre madre e hija se volvió tensa y turbulenta, marcada por conflictos y desacuerdos que amenazaban con romper los lazos que las unían. El peso de la culpa y el resentimiento se cernía sobre ellos como una sombra oscura, impidiéndoles encontrar el perdón y la reconciliación que tanto deseaban. Mientras Nina luchaba por comprender la magnitud del dolor de su madre, se encontró confrontada con el peso aplastante de las expectativas y responsabilidades que recaían sobre sus hombros. Anhelaba encontrar una manera de aliviar el sufrimiento de su madre, pero también se encontró luchando por proteger su propia integridad y autoestima frente a las acusaciones injustas y los duros juicios que enfrentó. La culpa pesaba sobre los hombros de Nina como una carga insoportable, una sombra constante que la acompañaba en cada paso de su viaje. Se encontró sumergida en un mar de autocondena, atormentada por el abrumador sentido de responsabilidad por el dolor y el sufrimiento de su madre. Desde que su padre dejó a la familia, Nina ha cargado con el peso del mundo sobre sus hombros, luchando por encontrar una manera de aliviar la carga emocional que amenazaba con asfixiarla. Se preguntó repetidamente si podría haber hecho más para evitar el colapso de su familia, si sus elecciones y acciones hubieran contribuido a la crisis que ahora los consumía. Nina anhelaba desesperadamente una reconciliación con su madre, una oportunidad para sanar las heridas del pasado y restaurar la conexión que alguna vez habían compartido. Sin embargo, la distancia entre ellos parecía crecer cada vez más, un abismo insalvable que separaba sus corazones y sus almas. Por mucho que Nina intentara acercarse a su madre, sus intentos a menudo se topaban con reservas y hostilidad, lo que reflejaba la profundidad del resentimiento y el dolor que se habían arraigado en su relación. Las palabras se perdieron en el vacío del silencio, los intentos de reconciliación fracasaron ante la impenetrable barrera de dolor y desconfianza que separaba a madre e hija. Nina se encontró atrapada en un ciclo interminable de culpa y autocondena, incapaz de liberarse de las cadenas que la mantenían atrapada en el pasado. Se preguntaba si algún día sería capaz de encontrar redención por sus fracasos y errores, si sería capaz de reparar el daño causado por sus elecciones e inacciones. Sin embargo, incluso frente a la oscuridad que amenazaba con consumirla, Nina se negó a perder la esperanza de un futuro en el que el perdón y la reconciliación pudieran triunfar sobre el dolor y el resentimiento. Sabía que el camino hacia la curación sería largo y tortuoso, pero estaba decidida a afrontar cada desafío con valentía y determinación, buscando la luz al final del túnel que iluminaría su camino a seguir. Yadet Kiet se despidió de las cadenas que la ataban al sufrimiento y la culpa, sintió una sensación renovada de libertad y determinación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a afrontar los desafíos que aguardaban en el horizonte con valentía y resiliencia. Nina comenzó su viaje de renovación centrándose en sí misma. Se tomó tiempo para reflexionar sobre sus experiencias pasadas,
buscando comprender las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Cada obstáculo superado, cada desafío enfrentado, moldeó su fuerza interior y la ayudó a crecer como persona. Con un nuevo sentido de propósito y determinación, Nina fijó metas para el futuro. Decidió explorar nuevos horizontes, embarcándose en aventuras que la desafiarían a ampliar sus límites y descubrir nuevas facetas de sí misma. Una de las primeras decisiones de Nina fue buscar nuevas oportunidades laborales. Quería encontrar un trabajo que no solo la apoyara económicamente, sino que también la inspirara y la ayudara a crecer profesionalmente. Con determinación, envió currículums, participó en entrevistas y buscó oportunidades que se alinearan con sus valores y aspiraciones. Además del trabajo, Nina también se compromete a cultivar relaciones significativas en su vida. Reconoció la importancia de rodearse de personas que la apoyaron y alentaron en su viaje de autodescubrimiento. Con humildad y gratitud, abrió su corazón a nuevas amistades y asociaciones, confiada en que cada conexión sería una oportunidad para aprender y crecer. Pero incluso con su renovada determinación y optimismo, Nina sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos. Estaba preparada para afrontar la adversidad con valentía y determinación, confiada en que cada obstáculo sería una oportunidad para fortalecer su resiliencia y cultivar su sabiduría interior. Al instalarse en la pacífica aldea, Nina sintió una sensación de renovación y esperanza llenar su corazón. El aire fresco del campo y la sencillez de la vida en el campo le trajeron una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Como cocinera en la pequeña comunidad, Nina se sumergió de lleno en sus responsabilidades diarias, preparando comidas sencillas pero reconfortantes para los estudiantes locales. Descubrió una nueva pasión en su arte culinario, encontrando alegría en preparar platos que nutrían no solo el cuerpo, sino también el alma. Cada día en la cocina era una oportunidad para Nina de expresar su creatividad y amor por la cocina, transformando ingredientes simples en comidas que llenaban el corazón de quienes los probaban. Su brillante sonrisa y su contagiosa disposición la convirtieron rápidamente en una figura querida entre los aldeanos, ganándose la confianza y la amistad de todos los que la rodeaban. Además de su trabajo en la cocina, Nina también encontró compañerismo y camaradería en compañía de los estudiantes locales. Compartieron risas, historias y vivencias, formando lazos de amistad que trascendieron las fronteras de la edad y el origen social. Para Nina, la presencia de los alumnos fue una fuente constante de inspiración y alegría, recordándole la importancia de vivir cada momento con gratitud y entusiasmo. A medida que se sumergía en su nueva vida en el pueblo, Nina se sentía cada vez más conectada con su verdadero yo y redescubría su pasión por la sencillez y la autenticidad de la vida en el campo. Aprendió a apreciar los pequeños placeres de la vida cotidiana, encontrando la belleza en la sencillez de un atardecer y la serenidad de una mañana tranquila. Sin embargo, incluso frente a la aparente tranquilidad de su nueva vida, Nina sabía que el pasado todavía la perseguía, arrojando sombras sobre su camino y desafiando su determinación de seguir adelante. Pero, armada de coraje y determinación, estaba decidida a enfrentar cualquier desafío que le esperaba, confiada en que cada obstáculo sería una oportunidad para crecer y fortalecerse en su viaje personal. Desde los días oscuros de su estancia en el monasterio hasta el resplandor radiante de su nueva vida en el pueblo, Nina ha experimentado una transformación profunda y significativa. Emergió de las cenizas de su pasado como una mujer nueva, llena de vitalidad, esperanza y gratitud por la vida que ahora llevaba. Dejando atrás las restricciones y la rigidez del ambiente monástico, Nina abrazó la libertad y la espontaneidad que ofrecía la vida del pueblo. Aprendió a apreciar los pequeños placeres de la vida cotidiana, encontrando la felicidad en las cosas simples y las experiencias genuinas que la vida tenía para ofrecer. Su brillante sonrisa y su cálido corazón irradiaban alegría y satisfacción, inspirando a todos a su alrededor a abrazar la belleza y la simplicidad del momento presente. Se convirtió en una fuente constante de inspiración y aliento para quienes la conocieron, recordándoles la importancia de vivir con gratitud y apreciar cada momento de la vida. Nina descubrió que la verdadera felicidad no radicaba en las riquezas materiales o los logros mundanos, sino en la capacidad de encontrar alegría y significado en las experiencias simples y las conexiones humanas que enriquecían su vida. Sus días estaban llenos de actividades sencillas pero significativas.
Desde preparar comidas para los estudiantes del pueblo hasta largas caminatas por el campo, Nina encontraba placer en cada momento, sintonizándose con la belleza y la serenidad que la rodeaba. Además, su viaje de autodescubrimiento la ha llevado a explorar nuevos intereses y pasiones, desde la jardinería hasta la pintura, encontrando formas creativas de expresar su alma y nutrir su espíritu. Pero incluso frente a su nueva felicidad y satisfacción, Nina no ha olvidado las lecciones aprendidas durante los días oscuros de su viaje. Llevó consigo los recuerdos de sus luchas y desafíos, recordando siempre la importancia de permanecer fiel a sí misma y a sus valores, sin importar las circunstancias que la vida le depare. Cada día en la pequeña cocina comunitaria fue un viaje de descubrimiento y alegría para Nina. Encontró satisfacción en las sencillas tareas de preparar comidas deliciosas y nutritivas para los estudiantes locales. Desde el amanecer hasta el anochecer, Nina volcaba pasión y dedicación en cada plato que preparaba, infundiéndole amor y mimo. El reconfortante aroma de sus platos se extendió por todo el pueblo, atrayendo a los estudiantes hambrientos con la promesa de una comida deliciosa y nutritiva. Para Nina, la cocina era más que un lugar para trabajar, fue un santuario donde floreció su creatividad y su alma se alimentó de la alegría de servir a los demás. Además de su trabajo en la cocina, Nina también disfrutaba de la sencillez de la vida del pueblo. Disfrutaba de los pequeños placeres de caminar por las calles adoquinadas, saludar a los vecinos con una cálida sonrisa y admirar la prístina belleza del paisaje rural que la rodeaba. La vida en el pueblo le ofreció a Nina un sentido de pertenencia y comunidad que nunca antes había experimentado. Se encontró rodeada de personas amables y generosas cuya camaradería y apoyo hicieron que los desafíos de la vida fueran más fáciles de soportar y las alegrías más dulces de celebrar. A medida que profundizaba en su viaje de autodescubrimiento, Nina cultivó un profundo sentido de gratitud por las bendiciones que la vida le había otorgado. Reconoció que cada momento era un regalo precioso, una oportunidad para crecer, aprender y compartir su luz con el mundo que la rodeaba. Incluso en los días difíciles, Nina encontró motivos para sonreír y estar agradecida, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para fortalecer su resiliencia y cultivar su sabiduría interior. Desde que comenzó su nueva vida en el pueblo, Nina ha vivido un notable proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cada experiencia, cada desafío y cada momento de alegría contribuyeron a tu viaje personal de transformación y evolución. Su trabajo en la cocina de la pequeña comunidad se convirtió en algo más que una simple ocupación, era una fuente de realización y propósito. Nina descubrió una pasión por la cocina que nunca antes había sentido y encontró satisfacción al crear platos deliciosos que alimentaban no solo los cuerpos de los estudiantes, sino también sus almas hambrientas de conexión y calidez. Además, su sencilla vida de pueblo le permitió reconectarse con las cosas que realmente importaban. Aprendió a apreciar los momentos de paz pasados en medio de la exuberante naturaleza que rodeaba su hogar, encontrando serenidad e inspiración en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Pero el crecimiento de Nina no se limitó solo a su trabajo y su entorno físico. También creció emocionalmente y aprendió a afrontar los desafíos y adversidades que se le presentaron con gracia y determinación. A lo largo de su viaje, Nina enfrentó momentos de duda e incertidumbre, pero cada obstáculo solo fortaleció su resiliencia y su determinación de seguir adelante. Aprendió a confiar en sí misma y en sus capacidades, reconociendo que cada desafío era una oportunidad para crecer y fortalecerse. Además, su conexión con la comunidad local le brindó un sentido de pertenencia y apoyo que nunca antes había experimentado. Encontró amistad y camaradería entre los aldeanos, compartiendo risas, historias y momentos preciosos que enriquecieron su vida de maneras inimaginables. Con el paso del tiempo, Nina se dio cuenta de que el verdadero crecimiento no consistía solo en alcanzar nuevas metas o adquirir nuevas habilidades, sino en cultivar un corazón abierto y una mente receptiva a las lecciones que la vida tenía para ofrecer. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Nina se vio inmersa en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Su experiencia en el pueblo había sido una fuente inagotable de aprendizaje y transformación, moldeándola hasta convertirse en una versión más fuerte, resiliente y auténtica de sí misma. Durante su estancia en el pueblo, Nina aprendió a valorar la independencia y la libertad que conlleva vivir una vida sencilla y sin complicaciones. Lejos de las presiones y expectativas del mundo exterior, descubrió una sensación de paz y satisfacción que nunca antes había experimentado.
Encontró la alegría en los momentos sencillos, en las mañanas tranquilas, en el calor del sol que acariciaba su rostro y en las noches estrelladas que iluminaban el cielo. Su independencia floreció al asumir responsabilidades y desafíos que antes parecían abrumadores. Aprendió a confiar en su propia fuerza y capacidad para afrontar los obstáculos que se le presentaban, sin perder la fe en sí misma, ni siquiera en los momentos más difíciles. Además, Nina descubrió un profundo sentido de conexión con la naturaleza y los aldeanos. Se encontró rodeada de una red de apoyo y amistad que la apoyó en momentos de necesidad y celebró con ella en momentos de alegría. La comunidad del pueblo se convirtió en su familia, y las cálidas sonrisas y los abrazos de bienvenida de los vecinos se convirtieron en una fuente constante de inspiración y aliento. Pero a pesar de todo el crecimiento y aprendizaje que experimentó, Nina también reconoció los desafíos e incertidumbres que todavía eran parte de su viaje. Sabía que el camino hacia el autodescubrimiento y el crecimiento estaba lleno de altibajos, victorias y derrotas, pero estaba decidida a afrontar cada desafío con valentía y determinación. Al reflexionar sobre su viaje hasta ese punto, Nina sintió una profunda gratitud por todas las experiencias que había tenido y por todas las personas que se habían cruzado en su camino. Cada encuentro, cada sonrisa, cada lágrima, todo había contribuido a moldear quién era ella y en quién estaba destinada a ser. A medida que pasaban las estaciones en el tranquilo pueblo donde Nina había encontrado refugio, profundizó en su propio viaje de autoconocimiento y descubrimiento personal. Sus reflexiones sobre la vida y sus elecciones la llevaron a una comprensión profunda de la importancia de la libertad individual y del derecho de cada persona a vivir según sus propios valores y convicciones. Nina se dio cuenta de que, si bien la sociedad podía imponer normas y expectativas sobre cómo las personas debían vivir sus vidas, en última instancia, la verdadera felicidad y satisfacción solo se podían encontrar cuando uno vivía auténticamente, en alineación con los deseos y aspiraciones de su propio corazón. Aprendió que no importa cuán difícil o desafiante pueda parecer el viaje, es esencial tener el coraje de seguir el propio camino, incluso si eso significa desafiar las convenciones o enfrentar la desaprobación de los demás. Después de todo, la vida es un viaje único y precioso, y depende de cada individuo determinar su propio destino y forjar su propio camino hacia la felicidad y la realización personal. Nina también entendió que las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida moldean quiénes somos y en quienes nos convertiremos. Cada decisión, por pequeña que sea, tiene el poder de influir en nuestro destino e impactar profundamente el curso de nuestras vidas. Por ello, es fundamental cultivar la sabiduría y el discernimiento necesarios para tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y objetivos más profundos. Además, Nina reconoció que la libertad de elección es un privilegio que no todos tienen. Muchas personas en todo el mundo enfrentan restricciones y limitaciones impuestas por circunstancias fuera de su control, privándolas de la capacidad de vivir plenamente de acuerdo con sus propios deseos y aspiraciones. Por lo tanto, sintió una profunda responsabilidad de honrar y proteger esa libertad, tanto para ella como para quienes no tienen voz. Al contemplar estas profundas verdades, Nina se sintió inspirada a abrazar su libertad y autonomía con gratitud y humildad, comprometiéndose a vivir cada día con integridad, compasión y autenticidad. A lo largo de su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, Nina enfrentó muchos desafíos y conflictos internos relacionados con las expectativas y juicios de sus padres. Durante mucho tiempo, se encontró atrapada en un ciclo de culpa e indecisión, tratando de reconciliar sus propios deseos y aspiraciones con las expectativas y valores de su familia. Sin embargo, a medida que profundizaba en su propio viaje de autodescubrimiento, Nina empezó a reconocer la importancia de seguir su propio camino y vivir según sus propios principios y convicciones. Se dio cuenta de que su felicidad y realización personal no podían estar condicionadas por las expectativas u opiniones de los demás, aunque fueran sus propios padres. Con el tiempo, Nina aprendió a aceptar que tenía el derecho inalienable de vivir su vida en sus propios términos, incluso si eso significaba alejarse de lo que sus padres esperaban de ella. Comprendió que la verdadera libertad y autenticidad solo se podían encontrar cuando aceptaba plenamente quién era, sin reservas ni compromisos. Esta aceptación no le resultó fácil a Nina. Tuvo que afrontar sus miedos e inseguridades, afrontar los estándares y expectativas que le impusieron desde pequeña. Sin embargo, a medida que profundizó en su propio ser, descubrió una fuerza interior y un coraje que nunca supo que poseía.
Al dejar de lado la culpa y el peso de las expectativas de sus padres, Nina encontró una sensación renovada de libertad y empoderamiento. Se liberó de las ataduras del pasado y abrazó el presente con el corazón abierto y la mente clara. Además, al aceptarse plenamente a sí misma, Nina también hizo espacio para cultivar una relación más auténtica y genuina con sus padres. Aunque sus elecciones y caminos pueden diferir, ella reconoció el amor y el apoyo subyacentes que siempre estuvieron ahí, incluso si se expresaban de diferentes maneras. Con un nuevo sentido de aceptación y autenticidad, Nina abrazó el futuro con confianza y determinación, lista para enfrentar los desafíos y oportunidades que le esperaban. Desde que Nina siguió su propio camino, alejándose de las expectativas y tradiciones familiares, su relación con su madre, Irina, había estado marcada por tensiones y desacuerdos. Las elecciones de Nina fueron vistas como una traición a las creencias y valores familiares, creando una brecha emocional entre madre e hija. Sin embargo, a pesar de las diferencias y las heridas del pasado, Nina reconoció la importancia de intentar reconstruir la relación con su madre. Entendió que el perdón y la reconciliación eran fundamentales para sanar las heridas del pasado y hacer espacio para un futuro de amor y comprensión mutua. Con este objetivo en mente, Nina comenzó suavemente el proceso de reconciliación. Buscó oportunidades para hablar con su madre, expresando sus sentimientos con sinceridad y empatía. Reconoció las preocupaciones y temores de Irina y mostró compasión y comprensión en sus interacciones. Sin embargo, el camino de la reconciliación no fue fácil. Ambas mujeres cargaban con un profundo bagaje emocional, arraigado en años de desacuerdos y conflictos no resueltos. Hubo momentos de tensión y frustración, en los que las palabras parecían fallar y el entendimiento mutuo parecía inalcanzable. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Nina perseveró. Estaba decidida a no renunciar a la relación con su madre, creyendo que el amor y el perdón podrían superar incluso las barreras más difíciles. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reconstruir el puente entre ellos, incluso si eso requería tiempo y paciencia. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir pequeños gestos de reconciliación entre Nina y su madre. Las conversaciones honestas y vulnerables permitieron a ambas mujeres expresar sus sentimientos más profundos, creando un espacio para el entendimiento mutuo y el perdón. A medida que pasaron los días y las semanas, Nina y su madre comenzaron a encontrar puntos en común, construyendo una base de confianza y respeto mutuos. Aprendieron a aceptar sus diferencias y celebrar sus similitudes, reconociendo que el amor entre madre e hija era más fuerte que cualquier desacuerdo pasado. Desde que tomó la decisión de seguir su propio camino y vivir según sus propios principios, Nina ha experimentado una profunda sensación de libertad y autenticidad. Ya no estaba atada por expectativas y presiones externas, sino guiada por la voz interior de su propia verdad. Esta nueva libertad le permitió a Nina sentirse más ligera y más alineada consigo misma. Ya no necesitaba ajustarse a las normas y convenciones impuestas por la sociedad o las expectativas de su familia. En cambio, era libre de explorar el mundo y descubrir su propio camino, siguiendo los impulsos de su corazón y la guía de su propia sabiduría interior. Nina comenzó a vivir cada día con un nuevo sentido de propósito y significado. Se comprometió a honrar su autenticidad y vivir en congruencia con sus valores más profundos. Cada elección que hizo fue una expresión de su libertad personal y una afirmación de su identidad única. Esta libertad también trajo consigo una sensación renovada de empoderamiento y confianza en uno mismo. Nina aprendió a confiar en sí misma y en su capacidad para afrontar los desafíos de la vida con valentía y resiliencia. Ya no se dejó llevar por las opiniones de los demás, sino que confió en su propia brújula interna para guiarla hacia su destino. Además, la libertad de Nina le ha permitido explorar nuevas oportunidades y experiencias que antes estaban fuera de su alcance. Se aventuró en territorios inexplorados, aceptando cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. Cada paso que dio fue un testimonio de su coraje y determinación de vivir una vida verdadera y auténtica. Sin embargo, a pesar de la libertad que encontró, Nina sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había aún más horizontes que explorar, más sueños que cumplir y más experiencias que vivir. Pero en el fondo de todo, sabía que la clave de su felicidad y realización residía en la libertad de ser quien era, sin excusas ni compromisos.